reglas. Sabemos que están ahí y que debemos de respetarlas, pero ¿para qué? El día de hoy quiero platicarles de 5 reglas que existen en la Ciudad de México que mucha gente considera molestas e incluso innecesarias, pero que también muchas personas no conocen cuál es la razón de que estas reglas existan y por qué son muy importantes. Comencemos hablando de una regla que está relacionada con el cuidado de las mascotas. En la Ciudad de México, si eres propietario de un animal, está prohibido que permitas que éste transite libremente en vías y espacios públicos. Por ejemplo, no puedes sacar a pasear a tu perro sin correa. Esta regla parecería algo fuerte e incluso muchos podrían considerarla como maltrato animal, pues estos también deberían de tener derecho a moverse libremente. ¿Por qué existe esta regla? Bueno, de acuerdo con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, esta regla se pone como medida de prevención para evitar que un animal pueda poner en riesgo a la seguridad ciudadana. Es decir, que traer a tu perro con correa cuando sales a la calle puede evitar que él mismo muerda o agreda a otras personas. Muchas personas creen que sus perros o sus mascotas no son violentos y esta regla no aplica para ellos. Y concuerdo con ellos, no todos los animales son de carácter violento, pero lamentablemente hay muchos casos registrados donde perros lastiman a otras personas e incluso de manera muy grave. Por ejemplo, recientemente salió una noticia de un perro que mordió gravemente a un menor de edad en un parque en la Ciudad de México, donde la dueña fue detenida y debió cubrir los gastos médicos de la persona afectada, además de cumplir con el pago de una multa. Y así como esta nota, aparecen muchísimas otras que confirman que si bien no todos los perros son agresivos, un gran número de ellos pueden no tener el control al querer defenderse. Por esta razón es que se decidió incluir esta regla en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y que personalmente considero que es una regla muy fácil de acatar y que puede brindar una gran tranquilidad a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, especialmente aquellas que tienen niños pequeños. Bien dice la misma ley que obra culposamente el que produce el daño que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de un ciudadano que objetivamente era necesario observar. Por cierto, la multa por no traer a tu perro con correa va de las 11 a las 20 unidades de cuenta de la Ciudad de México, lo cual es al día de hoy cerca de los 1,600 pesos. La siguiente regla está en el reglamento de tránsito y hablo del límite de velocidad de 50 km por hora en vialidades primarias. Cuando entró en vigor el nuevo reglamento de tránsito, la gente se desesperaba porque no podía conducir tan lento en una vialidad que previamente le metía mucha velocidad. ¿Por qué debemos de conducir a 50 km por hora en una vialidad que es primaria? Realmente no fue una idea al aire o algo que se les ocurrió solo por querer multar a más personas. El límite de velocidad de 50 km por hora ha sido estudiado en muchos países y se ha concluido que un vehículo circulando en vialidades urbanas a una velocidad mayor a esta incrementa considerablemente las probabilidades de que se vea involucrado en un accidente. ¿Por qué? Las vialidades urbanas no solo pertenecen a los vehículos, sino que también están llenas de peatones, ciclistas, transportes públicos y también tienen muy cercano a viviendas y edificios. Y resulta que conducir a 50 km por hora o menos te permite frenar rápidamente en caso de que algunos de estos elementos se te atraviese y puedas provocar un accidente, como atropellar a un peatón o a un ciclista. También circular a esta velocidad te permite maniobrar mejor el automóvil en caso de que, por ejemplo, no veas una vuelta brusca en la vialidad y tengas que girar rápidamente. Ir a 50 km por hora evitará que tu automóvil pueda voltearse. Esta regla no solamente protege a terceros, sino que también de hecho te está protegiendo a ti mismo. Y es algo que no sucede con las vialidades de acceso controlado, las cuales sí pertenecen solo a automóviles y donde de hecho se permite circular a una mayor velocidad. Pasemos a la siguiente regla y ahora hablemos de la separación de basura. Desde hace muchos años en la Ciudad de México se separa la basura en orgánicos e inorgánicos, pero a partir de julio de 2017 ahora la basura se debe de separar en 4 residuos principales: orgánicos, inorgánicos, reciclables, inorgánicos, no reciclables y residuos voluminosos. Y seguramente me dirás, bueno, se separa la basura para poder reciclarla, ¿no? Y yo te diré, sí, pero de hecho hay una razón más profunda del por qué ahora específicamente tenemos que separar la basura
basura inorgánica en reciclable y no reciclable. Anteriormente solo se separaba la basura en orgánicos e inorgánicos, pero esto no servía de mucho porque dentro de la basura inorgánica había muchos residuos que no podían ser reciclados, como papel sanitario, residuos de cocina, entre otros. Y estos residuos no reciclables terminaban en los gigantes basureros ubicados a las afueras de la ciudad, generando malos olores que llegan incluso hoy en día hasta el centro histórico. Bueno, para acabar con esto se decidió que se separe la basura inorgánica ahora también en reciclable y no reciclable. Pero, ¿a dónde irán estos residuos no reciclables? Aquí viene lo interesante. En la Ciudad de México se está construyendo una nueva planta recolectora de basura que tendrá la capacidad de transformar dichos residuos en energía eléctrica. Se espera que su construcción termine para finales del 2018, y es aquí a donde irán a parar todos esos residuos inorgánicos no reciclables. Esta quizá es una de las decisiones más inteligentes que se ha tomado en los últimos años, pues puede eliminar la necesidad de tener grandes basureros y mejorar las condiciones de higiene de las personas que viven cerca de estos lugares. Si vives en la Ciudad de México y aún no separas tu basura, creo que deberías de reconsiderarlo porque en verdad es una acción muy sencilla de hacer y que tiene una repercusión muy grande. Ahora hablemos de una regla que muy pocos conocen, pero que es muy importante. Esta regla está en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México y consiste en un número conocido popularmente como el factor miedo. Cuando un especialista hace el cálculo estructural de un edificio por construirse, utiliza una serie de fórmulas y variables para poder conocer la cantidad de acero y dimensiones que necesitará la estructura para resistir tanto cargas verticales como el peso de muebles o maquinaria, como las horizontales, que son principalmente las ocasionadas por el viento o por los sismos. Sin embargo, al finalizar estos cálculos, el especialista debe de incrementar un poco más a su resultado, y este incremento es el llamado factor miedo, que es alrededor del 20%. Esta es una regla que es bastante odiada por muchas personas que se dedican a la construcción, pues incrementa considerablemente los costos de la obra. En muchas ocasiones hace que la estructura sea más compleja y termina por causar muchos dolores de cabeza en su cálculo. Pero seguir esta regla es de vida o muerte. Tras el terremoto de 1985 se detectó que uno de los errores principales del reglamento de construcciones de la época era que se permitía construir edificios con prácticamente las especificaciones mínimas que daba el cálculo estructural. Pero estos edificios con el paso del tiempo terminaban incrementando su mobiliario o cambiando aspectos en su interior que rebasaban el límite calculado originalmente para la estructura, terminando por colapsar durante los sismos al no poder resistir las fuerzas ocasionadas. Es la razón de que exista este factor y que ahora se haga más predominancia en el uso del suelo. Un edificio no puede ser otra cosa más que para lo que fue diseñado. No puedes convertir un edificio de oficinas en una fábrica y meterle maquinaria pesada porque el edificio no fue diseñado para eso. Pero solo por si acaso, ahora los edificios tienen este factor miedo, para que en caso de que se haga algún cambio, el edificio tenga un margen aún mayor de resistencia que le permitirá mantenerse de pie en caso de sismo. Esta es una regla muy dura y muy odiada por muchas personas, pero gracias a esta y muchas otras reglas nuevas del reglamento es que la mayoría de los edificios construidos después de los sismos de 1985 resistieron a los sismos sucedidos el pasado septiembre del 2017. Y ya que estamos hablando del reglamento de construcciones, platiquemos de la última regla, una regla que no tienes que ser un especialista para respetarla. Dependiendo del uso del suelo del edificio, debe dejarse una superficie permeable, es decir, una superficie que permita de manera natural el paso del agua de lluvia hacia el suelo. Por ejemplo, en una vivienda promedio es necesario que por lo menos el 20% del terreno quede libre para que el agua de lluvia pueda caer en el suelo. Pero, ¿por qué? La Ciudad de México tiene un serio problema y que no es un secreto: la falta de agua. Desde los años 50 se ha extraído agua del subsuelo de la ciudad para abastecer a la misma, pero en los últimos años el agua se ha ido agotando, y la razón es que el agua del subsuelo no se está recargando. Para recargar el agua del subsuelo es necesario que el agua de lluvia caiga en el suelo sin nada sobre él y que ésta penetre sobre la tierra de manera natural hasta llegar a los mantos acuíferos que se encuentran bajo la ciudad. Ya te diste cuenta, ¿verdad? La Ciudad de México tiene encima kilómetros cuadrados de asfalto y concreto que impiden que el agua de lluvia penetre por el suelo de manera natural, y esta termina yéndose al drenaje, haciendo que la ciudad poco a poco se vaya quedando sin agua. Por eso todas las construcciones deben de tener una pequeña área permeable que permita hacer esta recarga. Incluso si tu terreno es muy pequeño, no importa, porque ahora ya puedes poner captadores de lluvia en tu azotea y echarla al suelo de manera artificial, con algo conocido como pozos de absorción. La pregunta es, ¿tú lo haces? Y si la respuesta es no, ¿lo harás?
Prácticamente de ti depende que la ciudad no se quede sin agua. Hasta aquí este video, espero hayan aprendido mucho sobre este par de reglas y cuál es la razón de que existan, y entender que es gracias a esta razón que es muy importante que sean respetadas. Si ustedes quieren agregar algo a este tema, no duden en hacerlo en la sección de comentarios aquí abajo para que otras personas puedan checarlo. Adiós.